Dolor precordial e infarto agudo al miocardio. El dolor precordial o torácico es una de las razones más comunes por las que se busca atención médica. Este término se usa para describir numerosas sensaciones desagradables o incómodas en la parte anterior del tórax. Podemos encontrar dos tipos, que son el agudo y el estable. El agudo va a ser un dolor de nueva aparición, o bien en pacientes con síntomas recurrentes va a haber un cambio en el patrón, en la intensidad o en la duración. Por parte de el estable, vamos a encontrar síntomas crónicos y asociados a precipitantes constantes, como lo es el esfuerzo o el estrés emocional. El paciente va a describir sensaciones de presión, de apretamiento, de ardor, así como dolor en otras localizaciones, como lo pueden ser el hombro, el brazo, el cuello, la espalda, el abdomen superior o la mandíbula. Podemos encontrar síntomas típicos de la isquemia, aunque no precisamente tiene que estar relacionado el dolor a esta patología. Pero pues este es el síntoma predominante para el diagnóstico de dicha enfermedad. Vamos a encontrar una menor probabilidad de isquemia si se trata de un dolor agudo, fugaz, relacionado a inspiración o a la posición del paciente, o que cambia de lugar. Por ello es necesario hacer una evaluación inicial para clasificar al paciente en relación a los síntomas que puedan ser atribuibles a alguna isquemia. El dolor torácico debe describirse como cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. Por parte de la historia clínica, debemos incluir las características y duración de los síntomas encontrados, así como una evaluación de los factores de riesgo cardiovascular que presente el paciente. Y es de gran importancia que se realice una revisión de los factores de riesgo con los que cuente el paciente, así como los antecedentes médicos y su historial familiar y social para ver si hay algún factor que pueda determinar la causa. Hablando de las anginas de pecho, estas son molestias torácicas que aumentan de intensidad y que suelen precipitarse por estrés o en reposo. Estas están asociadas a diversos síntomas como la disnea, las náuseas o vómitos, aturdimiento, confusión o síncope. Estos son más específicamente asociados a pacientes diabéticos, mujeres y ancianos. Entre las principales causas encontradas entre todos los grupos de edad están, en primer lugar, las no específicas, después la respiración dolorosa, el dolor abdominal, la aterosclerosis coronaria, el dolor respiratorio, la arritmia cardíaca y la falla cardíaca congestiva. Relacionando las características con causas, podemos hablar de las naturales, que aquí los síntomas anginosos nos van a llevar a un malestar torácico retroesternal y que el dolor que aumenta con la inspiración o en posición de decúbito supino va a tener una muy poca probabilidad de ser causada por una isquemia miocárdica. Por parte del inicio y duración, en los síntomas anginosos, este dolor va a aumentar gradualmente de intensidad por un par de minutos. Si hablamos de una aparición súbita de dolor torácico desgarrador, vamos a tener ya una sospecha de síndrome aórtico agudo. E igualmente un dolor fugaz va a ser poco probable de una cardiopatía isquémica. En cuanto a localización y radiación, vamos a estar viendo un dolor en zona limitada y que se va a irradiar debajo del ombligo o la cadera. Estos igual siempre y cuando no se trate de una isquemia miocárdica. La gravedad es que va a ser sospechoso ya de un síndrome aórtico agudo si es un dolor desgarrador, repentino o en hipertensos.
Los factores precipitantes que podemos encontrar son como los ya mencionados, el ejercicio físico o el estrés emocional. Y ya si se presenta en estado de reposo o esfuerzo mínimo, igual ya indica un síndrome agudo. En los factores de atenuación se hace énfasis en que el alivio con nitroglicerina no debe ser usado como un criterio diagnóstico. Y algunos otros síntomas asociados que podemos encontrar son las disneas, las palpitaciones, la diaforesis, el aturdimiento, el síncope, dolor en parte superior del abdomen y ardor de estómago. Hablando sobre la exploración física en pacientes con dolor torácico, tenemos que en los pacientes con dolor torácico se realiza de inicio un examen para diagnosticar un síndrome coronario agudo o SCA, o también otras causas que sean potencialmente graves. A pesar de las numerosas causas, se piensa primero en las causas que pueden poner en peligro la vida, así como lo es el SCA, un tromboembolismo pulmonar o TEP, disección aórtica y ruptura esofágica. Esto para un rápido tratamiento y así poder actuar de manera precoz y ayudar al paciente. En la imagen se muestra una tabla en la cual vienen hallazgos clínicos y síndromes clínicos. Estos nos pueden indicar las causas de dolor torácico. Tenemos el síndrome coronario agudo, el TEP, disección aórtica, ruptura esofágica, pericarditis, miocarditis, neumonía, neumotórax, herpes zóster, entre otras. Todas estas contienen hallazgos clínicos a la exploración física, en los cuales nos pueden ayudar como diagnóstico diferencial para poder identificar cuál de estos hallazgos es la verdadera causa del dolor torácico. Estos hallazgos nos van a ayudar tanto a identificar como descartar las causas que nos tienen a nuestro paciente con este tipo de dolor. Ahora hablando sobre las consideraciones sobre el entorno, tenemos que los objetivos en un paciente que ingresa a urgencias con dolor torácico agudo suelen ser identificar las causas que amenazan la vida, determinar la estabilidad clínica y también evaluar la necesidad que tenga el paciente de ser o no hospitalizado. Según la American Heart Association, clasifica las causas de dolor torácico en cuatro diferentes tipos. Tenemos la SCA-CEST, SCA-SEST, la angina estable y la no cardíaca. Se requiere usar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de llegar al centro médico. Esto para evaluar e identificar a los pacientes con un infarto agudo del miocardio con una elevación en el segmento ST. Es recomendable trasladar a urgencias a todos los pacientes que lleguen a consulta con sospecha de un síndrome coronario agudo, ya que se tiene a disposición en el área de urgencias un electrocardiograma, el cual nos ayuda y nos facilita en caso de que se necesite una reperfusión con la evaluación del ST. Al igual que en el área de urgencias se suele contar con un personal que es capacitado para el tratamiento del síndrome coronario agudo. Electrocardiograma. El electrocardiograma es recomendado en pacientes que presentan dolor torácico, elevación del ST, depresión del ST o nuevo bloqueo de rama izquierda en el SG. Y es recomendable ser tratados de acuerdo a las guías de SCACEST y SCACEST. El SCACEST es el síndrome coronario agudo con elevación del ST y el SCACEST es síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Un ECG normal, un electrocardiograma normal, no excluye la posibilidad de un síndrome coronario agudo. Se debe repetir el ECG hasta que otras pruebas diagnósticas descarten un síndrome coronario agudo o si los síntomas continúan. Las, las causas no isquémicas del dolor torácico detectadas en el electrocardiograma son la pericarditis, miocarditis, arritmia, miocardiopatía hipertrófica, hipertensión pulmonar y anomalías electrolíticas. Cuando existe un dolor torácico y el electrocardiograma inicial no es diagnóstico, se deben realizar electrocardiogramas seriados, especialmente cuando hay sospecha clínica de síndrome coronario agudo y esta es alta, síntomas persistentes y el estado clínico deteriora.
Es importante comparar los electrocardiogramas con electrocardiogramas anteriores si se disponen de estos. La hipertrofia ventricular izquierda, bloqueos de rama y estimulación ventricular pueden enmascarar signos de isquemia o lesión. 6% de los pacientes con síndrome coronario agudo en evolución son dados de alta por un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma normal está asociado a oclusiones de la arteria coronaria izquierda o derecha, isquemia de la pared posterior, ya que esta es eléctricamente silenciosa, y se debe tener en cuenta las derivaciones del lado derecho del electrocardiograma cuando hay sospechas de estas lesiones. Radiografía de tórax. Esta es una prueba rápida y no invasiva y es utilizada para detectar varios trastornos que se presentan con dolor torácico. El rendimiento de esta prueba depende de la probabilidad previa a la prueba. Existe más probabilidad cuando la exploración física apunta a una mayor probabilidad de un determinado diagnóstico. Pacientes con dolor torácico agudo e insuficiencia cardíaca. En estos pacientes, la radiografía es útil para evaluar el tamaño del corazón y la congestión pulmonar. La radiografía de tórax es efectiva en la evaluación de pacientes con dolor torácico agudo y es muy útil para detectar afectaciones cardíacas, pulmonares o de otro tipo, que estas pueden causar neumonía, neumotórax o fractura de costillas. Biomarcadores. Los biomarcadores cardiovasculares suelen ser muy útiles para el diagnóstico y pronóstico de los pacientes con dolor torácico, ya que estos funcionan como una rápida identificación en la exclusión de las lesiones miocárdicas. El mejor biomarcador es el CTN, ya que este tiene una alta sensibilidad. Cabe aclarar, y es muy importante que se sepa, que la integración clínica suele ser uno de los factores principales, ya que el biomarcador CTN es específico de cada órgano, pero no de la enfermedad en sí. Es por eso que debe haber una integración completa entre los resultados de este biomarcador junto con la integración de la historia clínica y la exploración física. Continuando ahora con el infarto agudo al miocardio. Esta patología se caracteriza o se define como un síndrome coronario agudo con una aparición brusca de sufrimiento isquémico a alguna parte del músculo del corazón. Esta falta de irrigación es causada por una aterosclerosis, es decir, una obstrucción de alguna de las arterias coronarias que alimentan al corazón. Esta obstrucción puede estar dada por placas de colesterol en dichas estructuras. Asimismo, se va a clasificar en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Esto va a estar dado por sus características en un electrocardiograma. En el primero, es decir, en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, sus características van a ser la obstrucción prolongada de las arterias coronarias importantes del corazón. Asimismo, como las arterias van a ser de mayor calibre, la afección al corazón va a ser mayor a comparación del síndrome coronario agudo sin elevación de este segmento. Hablando ahora del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, va a haber también una falta de riego a estas arterias del corazón. Sin embargo, no van a ser de tan mayor calibre, es decir, el tamaño no va a ser igual de grande a comparación de la primera clasificación. Asimismo, como son de menor tamaño, van a afectar una zona de menor tamaño y por lo tanto tendrán un mejor pronóstico.
Aquí en el electro podemos ver el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Como bien sabemos, el segmento ST va después o va incluido después del segmento QRS. Entonces, como vemos, el segmento S no llega hasta abajo, sino se queda arriba. Y la onda T, que es la que precede al QRS, está elevada, tal como vemos en este electro. Y bueno, en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, así como vemos en este electro, la onda T no tiene una elevación suficiente. Vemos al segmento QRS, sin embargo la onda T no está presente, o si está presente, no está lo suficientemente elevada como para poder considerarse normal. El diagnóstico de esta patología va a ser a través del electro. Van a ser electros seriados que se le harán al paciente durante su estadio en el hospital, así como también se medirán los marcadores miocárdicos y se hará una angiografía coronaria a través de una radiografía. Aproximadamente la mitad de los pacientes que han padecido un infarto presentan síntomas de advertencia antes del incidente. La aparición de los síntomas de un infarto de miocardio suele ocurrir de manera gradual en el tiempo y rara vez sucede de manera espontánea. Los diferentes síntomas son los siguientes. El dolor torácico repentino es generalmente prolongado y se percibe como una presión intensa que puede extenderse a los brazos y hombros, sobre todo el izquierdo, la espalda, el cuello e incluso los dientes y a la mandíbula. La disnea o dificultad para respirar se produce cuando el daño del corazón reduce el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Otros signos incluyen excesiva sudoración, debilidad, mareos, palpitaciones, náuseas de origen desconocido, vómitos y desfallecimiento. Los signos más graves incluyen la pérdida del conocimiento debido a una inadecuada perfusión cerebral y shock cardiogénico e incluso muerte súbita. Aproximadamente una cuarta parte de los infartos de corazón son silentes, es decir, aparecen sin dolor de pecho y otros síntomas. Este curso silente es el más común en ancianos, pacientes diabéticos y después de un trasplante de corazón. Los ataques cardíacos pueden ocurrir en cualquier momento, pero la gran mayoría sucede entre las 4 de la madrugada y las 10 de la mañana a causa de los niveles más elevados de adrenalina en sangre liberada de las glándulas suprarrenales durante las primeras horas del día. Un infarto agudo de miocardio es una emergencia médica, por lo que demanda atención inmediata. El objetivo principal en la fase aguda es salvar la mayor cantidad posible de miocardio y prevenir complicaciones adicionales. A medida que transcurre el tiempo, el riesgo de daño al músculo cardíaco aumenta, por lo que el tiempo perdido es proporcional al tejido cardíaco que resulta dañado. Ciertas posturas permiten que el paciente descanse, minimizando la dificultad respiratoria, tal como la posición medio sentado con las rodillas dobladas. Si el individuo no es alérgico, se puede administrar ácido acetil salicílico debido a su efecto antiplaquetario que inhibe la formación de coágulos en las arterias. Debe ser administrado de 150 a 300 miligramos, de preferencia 300 miligramos. La fibrinólisis está recomendada en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas cuando las intervenciones coronarias vía percutánea o ICP primaria no se puede realizar en los primeros 120 minutos desde el diagnóstico, siempre que no haya contraindicaciones, y se recomienda iniciar este tratamiento lo antes posible tras el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, preferentemente con fármacos específicos para fibrina. Se recomienda el uso de clopidogrel y aspirina como terapia antiagregante en la fibrinólisis. Se recomienda que todos los pacientes tratados con fibrinólisis deberán ser enviados inmediatamente a un centro
con capacidad de realizar intervención coronaria percutánea. La intervención coronaria percutánea primaria es el método idóneo de reperfusión en el contexto del infarto de miocardio. Se recomienda realizar una ICP en un periodo no mayor de 120 minutos, ya que es en este tiempo cuando se alcanza su mayor utilidad comparado con la trombólisis. Se recomienda comenzar tan pronto sea posible con un régimen intensivo de estatina de 80 miligramos para la reducción del riesgo de no reflow si no hay contraindicaciones. Se recomienda intervención coronaria percutánea inmediata para los pacientes en choque cardiogénico con una anatomía coronaria adecuada. En caso de no ser anatómicamente adecuada, se recomienda fibrinólisis. Una alternativa recomendable también es la cirugía de revascularización arterial coronaria. Las estrategias de reperfusión miocárdica tienen el objetivo de incrementar la sobrevida intrahospitalaria.